Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo empezar en un proyecto o qué hacer en los primeros días cuando estás empezando en una empresa y te dan como tiempo libre, que no sabes qué hacer, en qué utilizar ese tiempo en el que poco a poco pues te estás aclimatando a la empresa o a lo mejor ya estás en esa empresa pero te han cambiado de proyecto. Siempre es un poco complicado empezar proyectos como tal porque al final es un cambio de a lo mejor de estilo, de personajes, de supervisor, de leads, de compañeros y a veces es un poco, pues eso, difícil y para cómo adaptarse y saber qué hacer. Me gustaría más enfocarlo en cambio de proyecto más que en cambio de empresa, porque al final el cambio de empresa implica unas cosas técnicas de rigs y cosas así que son un poco más coñazo, pero sí que me gustaría enfocarlo desde la parte de cambio de proyecto. Tú estabas haciendo un proyecto y de repente estás haciendo otro. Me refiero, por ejemplo, en UFX, nosotros normalmente estamos haciendo proyectos y cambiamos cada 3 meses, cada 6 meses, 8 meses. Y incluso aunque estés en la misma empresa vas variando de supervisores, de leads, de personajes, de estilo de animación. Entonces a veces puede ser un poco complejo adaptarse a los cambios. Entonces he hecho una serie de una serie de cosas que la tengo apuntada, sobre en qué aprovechar los primeros 2 días, 3 días, no sé, ese tiempo que te dan para de alguna manera aclimatarte al proyecto. Que yo muchas veces he desperdiciado ese tiempo y ese es un tiempo muy valioso que te puede salvar muchas horas de trabajo en el futuro. Entonces, he hecho una lista de cosas que hacer que me la podría aplicar a mí también y que a lo mejor a vosotros también os puede ser útil. Entonces vamos a empezar por la más obvia, que es ver lo que ya está hecho, ver la previs, ver si hay un layout, una story. A lo mejor es la película está en un stage muy temprano y solo hay una especie de guión. A lo mejor hay parte de la animación ya hecha. Pero es muy interesante ver lo que está hecho o lo que hay, aunque haya poco o haya mucho, pero sobre todo para conocer en qué universo está basado tu película. Si estás haciendo una película de superhéroes, si estás haciendo una película de animales parlantes, te estás haciendo un documental, si estás haciendo una película sobre el poder de la amistad, da igual, simplemente es para que sepáis en qué mundo vais a estar viviendo durante los próximos meses. Esto yo tengo que reconocer que a mí me da mucha pereza y cada vez lo hago menos porque me aburre un poco, porque al final se está sentado delante de la pantalla mirando algo que no tiene mucho sentido y que después probablemente cambie y que las voces no son definitivas y que a lo mejor no tienen ni voz y que tienes que estar leyendo, en fin. A mí particularmente me da mucha pereza, pero eso está mal. Hay que hacerlo y hay que saber, básicamente porque después, si eres plenamente consciente del proceso en el que estás metido, en qué película estás, es mucho más fácil tomar decisiones artísticas. Y sobre todo si te preguntan quién es este personaje, no te quedes cara como de ¿qué me ha pasado? De no conocer a los personajes que estoy animando. Por eso digo que es muy importante, y aunque sé que es obvio, pero simplemente quería recordarlo. Acabo de improvisar otro punto que me acaba de surgir ahora mismo mientras que estaba leyendo de mi lista, y es: intenta averiguar cuál es tu papel en esta película. Y me refiero a, hay a veces que nos han cogido o nos han asignado un personaje o un tipo de planos. En un FX es muy típico que te digan, no, tú vas a estar en el team tal. Entonces, si ese es el caso, intenta averiguarlo lo antes posible. Primero, para saber lo mismo, para saber en qué vas a hacer, Es decir, imagínate que llevas a una producción en la que todos los personajes son bípedos, pero hay un cuadrúpedo y te dicen, no, queremos que testes y vas a hacer tú normalmente los planos del cuadrúpedo. Entonces ya sabes por dónde van a ir los tiros. Entonces es muy importante, esto normalmente o tu lead, o tu supervisor, o producción incluso saben dónde te han metido o en qué. A lo mejor no, porque hay muchas veces que simplemente estás allí como animador y te van a llegar planos de lo que sea. Pero hay producciones en las que sí que se puede saber dónde estás y qué es lo que te depara en los próximos meses. Pues por ejemplo, yo qué sé, estás en una producción X y te dicen, te toca animar alas. Pues ya sabes que si te toca animar alas durante los próximos 3 meses, quizás no es necesario que cojas al personaje principal que no tiene alas, porque no lo vas a tocar en los próximos 3 meses. Una vez sabemos qué tipo de personaje vamos a hacer, o imaginemos que, bueno, no hay ninguno, estaría muy bien que hiciéramos un ciclo de andar. Es una cosa muy personal, es una cosa que me sale como solo, es decir, a mí me dan un rig que nunca he tocado, y con rig me refiero a un personaje que nunca he tocado, y lo primero que me sale es hacer un ciclo de andar. No lo sé por qué, imagino que es porque yo antes odiaba hacer ciclos de andar, pero sabía que era lo primero que había que hacer y lo intentaba evitar, y ahora que me gusta hacer ciclos de andar y ya no hago ciclos de andar, me apetece hacerlos, no sé.
Pero creo que el ciclo de andar es una cosa que se hace de una forma súper rápida, que a lo mejor en un día tienes un ciclo de andar hecho, aunque no sea súper pulido. Y súper interesante, si ya hay ciclos de andar hechos, hacer el tuyo sin mirar y ver si has pillado el rollo del ciclo de andar. Los ciclos de andar normalmente son animaciones muy cortas, que son muy fáciles de hacer, entre comillas, y que pueden ya meterte un poco en el rollo de qué es lo que estás haciendo. Pues qué tipo de animación está, qué tipo si está muy estilizada, si no, si es muy realista. Y creo que el ciclo de andar, aunque no se lo enseñes a nadie, aunque sea solo para ti, creo que puede ayudarte a meterte ya un poco en harina y en saber en qué producción estás metido. La siguiente va un poco linkada y es hazte tu librería. Esto es una cosa que vengo haciendo desde hace un tiempo, unos años atrás, que la he comentado alguna vez en los directos en los que hago. Y me parece una cosa súper útil y hay veces que me da pereza y no lo hago. Pero es que digo, después soy tonto porque pierdo una tarde en hacer esto, en hacerme una librería propia, y es que después me salva muchas horas de trabajo. Y vosotros preguntaréis, pero Magín, ya hay una librería, hay la librería del equipo, no sé qué. ¿Eso cuándo las hay? Porque no en todas las producciones las hay. Y después, vale, imaginemos que hay una librería de manos, de fonemas, de no sé qué, no sé cuántos. Guay. A mí me pasa una cosa con las librerías conjuntas, y es que la persona que ha hecho esas manos o que ha hecho esas poses no tiene por qué tocar los mismos huesos que los que tocas tú, sobre todo los faciales. A mí particularmente me gusta hacerme mis propias poses de manos. Tampoco me rayo con las librerías, ¿eh? Yo lo que hago es de las manos, mano cerrada, mano abierta y mano apuntando. Y creo que hago esto también. Hago una abierta así y otra así. Y después... esta. La de con los dedos así, con los dedos curvados. Y después de la cara no hago mucha cosa, porque yo no utilizo para los lips sin los fonemas. Eso es otro vídeo sobre por qué no usar la librería de fonemas para hacer los lip syncs. Pero sobre todo lo que me hago son parpadeos. Y como encima tenga una herramienta tipo Studio Library, que no solo es una pose, sino puedes animar puedes guardar una animación en sí, me hago 2 o 3 parpadeos. Y ya los tengo ahí. Para siempre, para usarlos. Y después otra cosa que también me hago, sobre todo cuando tengo cuadrúpedos, y es me hago el rebotito de los dedos. Aprovecho el ciclo que he hecho para hacer bien el rebotito de los dedos, que es un coñazo hacerlos cada vez, porque a lo mejor haces una producción de cuadrúpedos y ya haces rebotitos de los dedos a muerte, porque cada vez que dan un paso tienes que hacer rebotitos de dedos, y en fin. Entonces lo que me hago es, me cojo ese ciclo y esos rebotitos de los dedos me los salvo en un clip de animación. Y es que eso me ahorra un montón de trabajo. Entonces, eso es verdad que a lo mejor a los que seáis más juniors, quizás no sabéis qué necesitáis o algo así, pero a medida que vayáis haciendo cosas, veréis que hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten. ¿Y por qué voy a tener que repetir un tipo de parpadeo o una pose de mano si ya la he hecho yo? Ya no me la ha hecho alguien, simplemente me estoy cogiendo de mí mismo, de mis propios planos. Entonces, esos días que estás empezando en el proyecto es precisamente para este tipo de cosas. Otra cosa que puede salir natural y que yo a veces la fuerzo un poquito es hablar con los compañeros que llevan tiempo ya allí. Es decir, hablo con la gente. Es muy interesante ver cómo la gente te explica el proyecto y cómo lo veo, cómo ven los personajes o algo así. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando entro en empresas nuevas, es: oye, ¿estos rigs cómo van? Y se lo pregunto a 3 personas y esas 3 personas seguro que me dicen cosas diferentes que molan del rig. Y yo, en vez de descubrirlo por mi lado, ya sé 2 o 3 elementos. Hostia, pues esto se podría utilizar, esta tool mola, esto aquí es un truco del rig para que vaya un poco más rápido o lo que sea. Entonces es muy interesante, aparte de para sociabilizar, porque está bien también de vez en cuando, es preguntar a la gente, porque a lo mejor dice, guau, estoy teniendo un montón de problemas para sacar este plano porque el supervisor tal, o les mola mucho que los planos estén iluminados. Pues si tú vas y ya el primer plano lo presentas iluminado, puntos que te llevan, puntos gratis. Entonces, bueno, está bien saberlo y la mejor manera de saberlo es preguntando. Pregúntate a la gente, que ya está, que ellos tienen la experiencia de las semanas o los meses anteriores. Vale, aquí viene el último punto que se va a dividir en 2 y que creo que es lo más importante y es lo que siempre hago. Y no lo hago conscientemente, me he dado cuenta de repente que siempre lo hago. Y es una cosa que me parece legítima y me parece que está bien, y aunque suene un poco raro, creo que hay que hacerlo. Digamos, el título general o el punto importante es: conoce a tu supervisor. Eso está bien, aquí no hay nada raro. Es súper importante conocer a tu supervisor porque va a ser el que te va a aprobar los planes y el que te va a mandar por una dirección y por otra.
Nosotros tenemos cada uno una manera de animar, una manera de plantear las cosas, y eso no significa que encaje con el proyecto. Entonces, cuanto antes sepamos lo que el supervisor quiere, antes nos aprobarán los planos, así que lo mejor sería que lo averiguáramos cuanto antes. ¿Cómo conocemos a nuestro supervisor? Hay a veces que hay supervisores que son súper majetes, que el primer día se presentan y te dicen, ¿puedes venir un momento? Y en su sitio o en tu sitio te explican en 20 minutos de qué va el proyecto, te enseñan test, te enseñan algunos planos que les gustan mucho, y eso, joder, ayuda un montón. Porque ya de su propia voz te explica muchas cosas, incluso tú les puedes preguntar, oye, ¿y cómo? Hay una pregunta que yo siempre hago el primer día y es, ¿cómo presentáis los blockings aquí? Porque los blockings probablemente sea la manera que más se diferencia entre proyectos y entre supervisores y entre estudios. Pero en fin, simplemente hay que conocer a tu supervisor. Pero imaginemos que no tenemos la opción, porque hay muchos que no te dan la opción de sentarnos media hora a hablar con ellos. Hay dos maneras de conocer al supervisor, o al menos son las que hago yo. Una es aprovechar los dailies de los demás. Hay una cosa que se hace normalmente, que a mí me mola, y es por cuando me siento que estoy empezando a entrar en el proyecto, y es cuando me dicen, oye Magín, acabas de empezar, no tienes nada que enseñar, pero vente a dailies. Normalmente los dailies, hay muchos sitios que solo estás para corregir tu plano, pero cuando entras en los proyectos te dejan estar todo el daily. Y a mí me encanta porque es que es perfecto, o sea, es decir, es el momento perfecto para estar a tope intentando entender qué está viendo el supervisor. ¿Por qué? Porque es genial. Tú de repente ves un plano que no has hecho tú y que tú tienes una opinión sobre él. Y esa opinión sobre él se ve enfrentada a la opinión que da el supervisor. Os pongo un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Imaginaos que ponen un plano y tu primera sensación es, uy, qué sutil. Me parece que las expresiones están como muy neutras. Y el supervisor reacciona bien a eso o dice, ay, me gusta esta expresión, no sé qué, no sé cuántos. Vale, entonces ya sabemos que les molan cosas como muy sutiles, como no, si muy exagerado, no muy cartoon, no muy expresivo, bla, bla. Por ejemplo, de repente sale un plano que tú lo ves y dices, ostras, qué pulido, qué nivel de detalle, qué bien, no sé qué, cuánto peso tiene, no sé cuántos. Y entonces el supervisor dice, esto es un blocking, esto hay que seguirlo trabajando, no sé qué. Entonces ya sabes, es que me ha pasado. Entonces ya sabes que a lo mejor tu nivel de ojo que tienes o el nivel de detalle que le puedes dar a algo, a lo mejor tienes que apretar por ahí porque estás un poco corto. Y esto se puede extrapolar a lo que quieras. Si ves un acting muy exagerado, dices, uy, aquí se ha pasado. Y el supervisor se descojona. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces dices, vale, le molan las cosas así un poco chispeantes, no sé cómo decirlo, un poco exageradas y muy expresivas. Entonces está súper bien esos momentos para, con trabajo no tuyo, recibir de alguna manera feedback respecto a lo que tú opinas de ese plano. Y después tenemos otra manera de analizar esto, que es un poco más compleja y es un poco menos intuitiva, pero también se puede utilizar, que en este caso es cotillear los planos de los demás. Básicamente lo que yo me hago es, me miro planos y digo, ostras, este plano está muy chulo, planos normalmente que ya están acabados. Entonces digo, este plano me gusta mucho, voy a ver. En todos los estudios normalmente se pueden ver las publicaciones que se han ido hecho del mismo plano, entonces a mí me gusta mucho decir, vale, este plano me gusta mucho, voy a ver cómo ha empezado. Entonces voy viendo paso a paso cómo ha ido evolucionando el plano. Incluso a veces, en esa misma tool para ver los planos que se ponen, puedes ver incluso los comentarios que ha hecho el supervisor. Entonces simplemente es, pues aquí esto está guay, aquí esto necesita un poco más de expresividad. Porque cuando ves un plano acabado, es muy fácil dejarse llevar por la maravilla de algo que funcione y decir, joder, qué chulo, cómo mola. Pero muchas veces, viendo el proceso que ha generado ese plano, es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando. A lo mejor había veces que no funcionaba tan bien. A lo mejor siempre ha funcionado bien. A lo mejor había un momento que era un desastre. Y está muy bien ver qué tipo de feedbacks da el supervisor, porque poco a poco, si ves solo una cadena de feedbacks, no vas a sacar ninguna conclusión. Pero cuando lleves 17 cadenas de feedbacks, vas a ver que los supervisores siempre dan las mismas notas. Porque son así los supervisores, porque somos humanos y al final siempre damos las mismas notas. Entonces, cuanto antes aprendas qué tipo de notas das tu supervisor, antes puedes predecirlas y antes puedes evitar que te las den. Y poco más. Yo creo que hay bastante trabajo que hacer en los primeros días en los que estamos en un proyecto. Eso ya te digo, es una cosa que a mí me gusta hacer. A veces la hago sin querer, a veces la hago, oye, imagina, aprovecha el tiempo, que a estos días que no tienes planos asignados, aprovechalos porque después al final te serán útiles. Pero simplemente era una especie como de guía, un resumen o idea de qué hacen esos días que a mí particularmente muchas veces me aburro un poco.
Y poco más. Nada, muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros si no lo estáis, dadle a me gusta, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.